El licenciado Agustín Escobar Latapí es licenciado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester en Gran Bretaña. Es profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Occidente, y consejero académico en el Coneval. La licenciada Tania Paola de la Garza Navarrete es licenciada en Economía y maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente se desempeña como directora general adjunta de evaluación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. José Ángel Mejía Martínez del Campo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño. Y el licenciado Marciano Cruz Ángeles es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón. Cursó la maestría en Economía en la Universidad de las Américas, Puebla, y actualmente es director general de Auditorías de los Recursos Federales, transferido C en la Auditoría Especial de Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a todos ustedes. Uno de los cambios más importantes en la política mexicana de evaluación ha sucedido en los últimos 2 años. Y este cambio básicamente lo que busca es revolucionar, mejorar la rendición de cuentas y la evaluación de los fondos federalizados, obviamente en los estados. Este cambio, que es un cambio que responsabiliza a ciertas secretarías de un rol y a otras secretarías de otro rol, es decir, que no hace depender las evaluaciones todas de una sola entidad, sino que más bien asigna a cada entidad un papel distinto en la evaluación, ha suscitado dudas y controversias, y por lo mismo ha sido necesario fijar un nuevo esquema de trabajo para hacer estas evaluaciones. Estamos seguros de que se va avanzando, pero es importante entender exactamente cómo opera esta reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y qué deben hacer los estados para que sus evaluaciones sean bien evaluadas, bien recibidas y no por el contrario que haya alguna consecuencia negativa. Entonces, en primer lugar, la maestra Tania de la Garza nos va a hacer el favor de presentar cuál es este cambio y explicárnoslo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Nos tocó ya el último panel, entonces estoy convencida de que después de 2 largos días de trabajo, llegar al tema de Ramo 33 no es el mejor tema, a diferencia de la sesión pasada con Mario, ¿no? Pero la idea aquí es presentarles cuáles han sido los avances y cuáles son todavía los espacios que necesitamos seguir avanzando en la evaluación del Ramo 33. Pero celebro que esté aquí en esta mesa, esté también Hacienda y esté también la Auditoría Superior de la Federación, porque en todas las sesiones que hemos tenido continuamente sobre el Ramo 33, siempre la solicitud es, ¿por qué no se sientan los 3? Entonces, pues aquí estamos, ¿no? No sé si podamos contestar todo lo que ustedes quisieran. Entonces, voy a hacer una presentación muy rápida con la finalidad de que demos un gran espacio para todas sus preguntas e inquietudes. No es la primera vez que les hablamos de Ramo 33, pero déjenme hacerles rápidamente un antecedente de desde cuándo el Coneval está ocupado en analizar y evaluar el fondo del Ramo 33. Recordarán que desde el 2007, que fue el primer programa anual de evaluación, se decidió hacer un diagnóstico de los fondos del Ramo 33 y tuvimos posteriormente la primera gran evaluación del ramo en su conjunto, que salió en 2010, y a partir de eso lo que nos dimos cuenta es que claramente lo único que era común dentro de los fondos del Ramo 33 es que son fondos y nada más. Y en ese sentido era pertinente, pero sobre todo necesario, empezar a hacer un zoom a cada uno de los fondos para entender su naturaleza, para entender su destino, pero sobre todo para entender
cuáles son las responsabilidades de los coordinadores federales, de los gobiernos estatales y en los casos que corresponda de los gobiernos municipales en la distribución, aplicación, seguimiento y evaluación de los fondos. Y en ese sentido es que Coneval desde el 2014 inició la elaboración, la construcción de metodologías para evaluar de diferente manera. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación son esfuerzos que hemos venido trabajando de manera conjunta, la Unidad de Evaluación de Desempeño y Coneval para la evaluación de ramo 33 y cuál es el avance metodológico en específico para los fondos que nosotros desde Coneval hemos estado viendo. Primero, me gustaría iniciar, porque esta es una pregunta bien importante. ¿A quién evaluamos? Se evalúan los recursos. Los recursos, a diferencia de otras ocasiones donde decimos, ay, es que está evaluando el gobierno estatal. No, se evalúan los recursos de los fondos del ramo 33. ¿Cómo lo evaluamos? Después, de acuerdo con las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal que señalan que se tienen que evaluar con base en el 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que tenemos que hacer es una evaluación de desempeño con base en indicadores de resultados y de gestión. Pero ¿qué también nos dice la Ley de Coordinación Fiscal? Lo que nos dice también es que tenemos que analizar el ejercicio, el destino, los resultados, la incidencia del ejercicio de manera diferenciada entre hombres y mujeres, indicadores que ya comenté, y por último, los resultados del ejercicio, y cuando hay concurrencia de recursos, también se tienen que evaluar. Entonces, esos 4 apartados están señalados en la ley y por lo tanto son elementos claves y necesarios en todos los tipos de metodologías que hemos construido para la evaluación. Entonces, lo que también entendimos después de estar evaluando es que necesitábamos definir un esquema de evaluación del ramo 33. Obviamente ustedes bien saben, lo integran 8 fondos y cada fondo tiene una naturaleza diferente. Entonces, después de estar haciendo varios análisis sobre los fondos, lo que entendimos es que hay fondos que comparten ciertos atributos. En el caso del FAFEF y Fortamun, claramente tienen que ver para saneamiento financiero. En el caso de FONE, FASA y FAETA, son pagos de nómina. En el caso del FAIS y del FAM, en específico la parte de infraestructura educativa, son fondos dirigidos a generación de infraestructura. Y en el caso de FASP y de FAM, asistencia social, lo que vimos ahí que era, digamos, consistente entre esos 2 fondos es que parecía que operaban mucho como programas sociales. En el caso del FAM, ahí viene todo lo que es la Estrategia Integral de Asistencia Social, que integra desayunos escolares y los otros 3 programas, y en el caso del FASP están los 10 programas prioritarios que también se constituyen como programas. En ese sentido, lo que también entendimos es que era necesario generar una serie de instrumentos diversos que nos diera información a diferentes actores. En ese sentido, lo que aprovechamos es información ya generada por la Secretaría de Hacienda a través del sistema de formato único, pero también pensábamos que seguir motivando e incentivando la calidad de la información que venga de las evaluaciones era algo indispensable para tener evaluaciones mucho más profundas que nos ayudaran a mejorar la ejecución del fondo. Y es por eso que se diseñaron fichas anuales de desempeño que tienen la pretensión, como su nombre lo indica, de realizarse anualmente para los 8 fondos. Ahorita vamos a ver cuál es el avance y cómo vamos. Y del otro lado también entendimos que necesitábamos evaluaciones a 2 niveles, que no son supeditados, sino simplemente a 2 niveles. Uno que iba dirigido a encontrar fortalezas y áreas de oportunidad en los ejecutores, es decir, en los gobiernos locales, y por el otro, áreas de oportunidad y también fortalezas en los coordinadores de los fondos. Todo esto con la pretensión de, por un lado, mejorar los fondos, mejorar la toma de decisiones y, por supuesto, mejorar la rendición de cuentas. En ese sentido, como está pensado el horizonte, es que el eje
tiene que ver en la gestión estatal. Es decir, los 6 años que dura el Ejecutivo del Estado con la pretensión de ir dirigiendo o que las evaluaciones de los fondos, no las fichas, que ya dije que son anuales, pero sí las evaluaciones mucho más grandes que están dirigidas a los gobiernos locales, puedan aprovecharse para la toma de decisiones. En ese sentido, los que creemos los primeros fondos, el FAEF y el FAM educativo, podrían ser el primer año de gestión de los estados. El segundo año, el Fortamun y el FAIS, con el propósito de dar información que ayude específicamente a la planeación. Estos 4 fondos lo que pretenden, más bien, estas 4 evaluaciones de estos fondos lo que pretenden es dar información para planeación, y es por eso que proponemos que se hagan en los primeros 2 años de la gestión estatal. Después vendrían los de nómina, el tercero y cuarto, porque la verdad los fondos de nómina, y ustedes no me dejarán mentir, son fondos que no cambian. Están muy definidos, la estructura está muy especificada, entonces no hay grandes cambios y es posible utilizarlos en el tercer y cuarto año. Por último, en el caso de otros fondos que ya de nuevo se podrían hacer FAFEF, Fortamun o FAIS, se podrían hacer también en el quinto año porque ayudaría a planear para el siguiente sexenio estatal. Y ya los últimos, el FAM y el FAS, que son como programas, la idea es que esta información pueda ayudar a retroalimentar cambios en el siguiente gobierno estatal. Si se fijan también, y nada más a nivel informativo, hasta arriba de la matriz, al lado del número del 1, 2, 3 hasta el 6, que son los años de gestión estatal, entre paréntesis viene un número que dice 2. Eso tiene que ver con la gestión municipal. Y ya por último, ¿cómo vamos y qué instrumentos tenemos hasta el momento que hemos realizado desde el Coneval? Hemos realizado evaluaciones que pretenden retroalimentar la federación, en específico, no solo el gobierno federal, sino también el Congreso, como son los informes de resultados del ramo general 33, y ahorita estamos elaborando un análisis que se denomina a 20 años de la estrategia de descentralización, porque este año se cumplen 20 años del ramo 33, y la idea es identificar si el proceso de descentralización es una herramienta efectiva que ha cumplido los objetivos que se plantearon hace 20 años. El siguiente son evaluaciones estratégicas a los coordinadores de los fondos. Este tipo de evaluaciones pretende analizar el grado de coordinación efectiva que existe entre los coordinadores y los gobiernos locales. Y por último, las fichas de desempeño y las evaluaciones estratégicas. Hasta ahorita hemos desde el Coneval desarrollado varios instrumentos. Ya tenemos evaluaciones estratégicas de desempeño para FONE, FASE y FAETA, ya tenemos fichas de desempeño para FAM y FAIS, tanto en FICE como en FISUM, y teníamos evaluaciones estratégicas para FONE, FASA, FAETA y FAM. ¿No? Sin duda, este avance en la construcción de metodología no sería útil si al final a ustedes no les sirven estas herramientas para mejorar los diferentes ámbitos de ejecución de los fondos. Es por ello que siempre agradecemos sus iniciativas de ser estados piloto cuando queremos probar metodologías. Y sin duda el próximo año, desde el Coneval, estaremos probando diferentes metodologías, por lo que aquellos estados o entidades federativas que estén interesados en colaborar con nosotros, agradeceré, nos lo hagan saber, para que participen como pilotos del Coneval. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tania. Y me gustaría preguntarles a nuestros dos participantes de la Secretaría de Hacienda y de la Auditoría Superior dos cosas, por el momento, porque yo creo que va a haber más preguntas. Pero, ¿por qué es importante, en opinión de ustedes, evaluar estos recursos federalizados? Y, en segundo término, ¿cuál es su opinión respecto del esquema de evaluación?
porque el esquema es el que cambió y el que ha suscitado muchas preguntas. Entonces, pues, si son tan amables, José Ángel. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias a Coneval por la invitación y saludo afectuosamente a Marciano y a la auditoría que representa, la Auditoría Superior de la Federación. La importancia de los fondos, por ahorita vimos una presentación pequeñita de 4 láminas, 5, pero nada más ustedes, con información que ustedes ya prácticamente saben. Pero la importancia puede verse desde 2 puntos de vista. Primero, porque la evaluación en sí misma es un ejercicio de transparencia quizás, pero sobre todo de rendición de cuentas. Y de rendición de cuentas para saber el uso que se le está dando a los recursos públicos, el destino, pero también el impacto que está teniendo. Y de ahí la importancia de evaluar no solo los recursos federalizados, sino todos los recursos públicos. Para darnos una idea de la importancia puede verse desde el punto de vista de magnitudes. Y por magnitudes sabemos que el presupuesto federal, una tercera parte de se compone de transferencias a entidades federativas y municipios. De estas transferencias, prácticamente el 50% aproximadamente lo componen recursos que van a través o que están tienen un destino de gasto específico, ¿no? Transferencias condicionadas. Y de estos recursos, para darnos una idea de la importancia que tiene este gasto, las aportaciones federales pues, representan más de 600,000 millones de pesos. En lo que se refiere a los recursos que son susceptibles de… ¿no? Se volvió loco esta, pero… más todavía. De los recursos federales en su totalidad, prácticamente lo que no es susceptible de evaluarse desde un punto de vista de el impacto en la sociedad que tenga, pues son los recursos del gasto no programable, por lo menos a nivel federal, lo que tiene que ver con el costo financiero de la deuda, adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Y entre paréntesis pondría el tema de las participaciones federales, porque si bien desde el punto de vista federal o de la Secretaría de Hacienda no tiene la facultad de… está moviendo solo, pero no tiene la facultad de ir a las entidades federativas y evaluar el gasto de las participaciones, como si es el caso del mandato que ya tiene Coneval con el cambio constitucional de poder entrar a todos los programas, sean o no federales o estatales, sino más bien por su característica social, o bien de la Auditoría Superior, que también con la reforma puede entrar a auditar participaciones federales. En el caso de la Secretaría de Hacienda no puede evaluar participaciones federales, pero sí todo el demás gasto federalizado, que esos ramo 33 y todos los convenios y fondos que se transfieren a través de los programas federales y que se dan por vía de un convenio en específico. En el caso del ramo 33, bueno, ya me quedó en esta lámina, aquí en esta lámina tenemos la evolución o el acumulado de recursos que se han transferido a los 8 fondos en los últimos 12 años. Estamos hablando en pesos de 2018 de 8 billones de pesos, ¿no? Casi 2 presupuestos de egresos de la Federación. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el efecto de estos 8 billones de pesos en la calidad de vida de las personas en México? ¿Cuál ha sido los beneficios, los resultados que se han alcanzado para mover la realidad o los objetivos que se plantean en cada uno de nuestros fondos en la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Y ahí vienen preguntas que nos hemos hecho en este tipo de foros y ustedes mismos nos han replicado, y hacía referencia a Tania de manera un poco tangencial. A ver, ¿qué le vamos a evaluar a un fondo cuyo destino es prácticamente la nómina educativa, ¿no? ¿Qué le vamos a aplicar respecto a la evaluación o al diseño de ese programa o de ese fondo en específico, o ese es su fondo? El FONE tiene otros componentes, pero el principal es nómina educativa, ¿no? ¿O qué vamos a evaluar, o qué objetivos vamos a evaluar de un fondo como el Fortamun o el FAFEF, que tiene objetivos, pues en la Ley de Coordinación Fiscal no dice úsese para lo que se quiera, porque pues sería muy descarado, pero tiene una posibilidad de utilizar los recursos prácticamente en lo que disponga la entidad federativa o el municipio, ¿no?
no tiene objetivos tan claros o específicos o muy delimitados, ¿no? A diferencia de lo que puede ser el FAIS, ¿no? O el FAETA o el FAM, etcétera, que tienen ya objetivos específicos y que inclusive resultado de evaluaciones y recomendaciones han habido reformas a la propia ley de coordinación fiscal, como el caso del FAIS, para redireccionar de manera más eficiente los recursos. Entonces, también al hablar de evaluación, la importancia radica en qué queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar. La ley en general establece esta disposición para que se evalúen, como decía Tania, conforme al 110, y la traducción es conforme al programa anual de evaluación que establezca Hacienda y Coneval, ¿no? Y así es como se dispuso. ¿Mediante qué? Mediante un mecanismo, y ahí paso a la segunda pregunta, que es la que tendrán en pantalla. El mecanismo que dispone la ley, a final de cuentas, resultó en un fideicomiso en donde se radican los recursos, y la importancia de esta figura del fideicomiso con sus reglas de operación y lo que dice la ley es que las dependencias coordinadas de los fondos prácticamente son las que van a coordinar a través de Coneval o la Secretaría de Hacienda las evaluaciones de los fondos que les correspondan, ya sea a nivel federal o con las propias entidades federativas. Entonces, uno de los esquemas que se prevé como conveniente es que haya una mayor sinergia precisamente entre entidades federativas, dependencias coordinadoras y las propias instancias de coordinación de la evaluación como Coneval y Hacienda. Ese es el esquema que se prevé para las evaluaciones y que responde a una inquietud de muchas entidades federativas, inclusive municipios, en donde en años anteriores, ¿no?, se acercaban mucho con nosotros, lo comentaba Tania, y podrá dar cuenta de ello la Auditoría Superior. Y muchas de las recomendaciones que tenía la Auditoría Superior a cada uno de los estados es evaluar todos los fondos de aportaciones todos los años, ¿no? Porque así lo dispone la ley, porque la ley dispone que deberán evaluarse todos los fondos todos los años. O más bien deberán evaluarse los recursos públicos, entonces una interpretación era que se tendrían que evaluar cada año todos los fondos. Y eso derivaba en ¿qué? En que había ejercicios de evaluación heterogéneos entre entidades federativas para un mismo fondo, ¿no? Había algunos ejercicios que analizando metodológicamente el desarrollo de la evaluación, pues difícilmente podría considerarse como una evaluación y más bien lo hacían para cumplir con la norma. Actualmente, con esta reforma, lo que sí dispone la ley es que los fondos se van a evaluar conforme al mecanismo que se defina, conforme al 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces ya no es una obligación de las entidades federativas. Ahora la auditoría nos está recomendando, y yo creo que de manera muy atinada, que haya una mejor coordinación entre entidades federativas y la Secretaría y Coneval para que haya una mayor estrategia en evaluación. Este cambio lo comentó el doctor, pues es reciente, ¿no? Y ha tenido una serie de complicaciones, digamos, burocráticas para que pueda llevarse a cabo, primero la conformación del fideicomiso, la erradicación de los recursos, la publicación de las reglas de operación, etcétera. Y creemos que el inicio de un proceso de esta magnitud, pues es lo más difícil. Nosotros esperamos, y así estoy seguro que así será, que en el corto plazo, en un año, el próximo año y en los próximos años, las evaluaciones van a ir fluyendo de manera más dinámica. Pero lo importante, y a final de cuentas de este esquema, es que todos estemos involucrados. Las instancias de coordinación de las evaluaciones, las propias dependencias coordinadoras de los fondos y las entidades federativas y municipios. Y al final de cuentas la Auditoría Superior de la Federación pues también hace evaluaciones del desempeño y hace evaluaciones, auditorías directas al ramo 33, año con año, de eso no nos salvamos. Y creo que eso en conjunto puede radicar o permitir mayores y mejores resultados para la evaluación y la toma de decisiones, ¿no? Igual posteriormente habrá un poco más de tiempo para platicar sobre todo los retos, pero sería la palabra a Marciano. Muchísimas gracias, José Ángel. Entonces le hacemos las mismas dos preguntas a Marciano, si eres tan amable de contestar y explicar. Sí, tenemos una pequeña presentación. Muchas gracias a mis compañeros de panel,
Coneval, Hacienda, gracias por la oportunidad de poderles también complementar parte de el esquema de evaluación que se ha estado implementando justamente desde 2016, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y bueno, implementado desde el año anterior. Mi presentación puede ser un poco más sucinta que la de José Ángel, pero complementaria también. Simplemente para comentar por qué la importancia justamente de las evaluaciones. En primer lugar, por un tema de rendición de cuentas y transparencia, que creo que es la parte más obvia, es parte del proceso de la transparencia y la propia rendición de cuentas, en donde si bien por parte de la Auditoría Superior estamos revisando todo lo que es el ejercicio y destino de los recursos públicos, la parte de resultados debe de ser complementada desde el punto de vista de las evaluaciones para conocer los impactos, alcances, la pertinencia justamente desde lo que se pretendió en el propio diseño. Y no solamente desde un mero cumplimiento en el ejercicio del gasto, ¿no? Ahora bien, como comentaba justamente Hacienda, el gasto federalizado, estamos hablando de 1.9 billones de pesos para en el caso de 2017, y en donde prácticamente este monto de recursos federales que se transfieren a las entidades federativas y municipios está representando poco más de la tercera parte del gasto asignado en el presupuesto de egresos de la Federación. Y estos datos es justamente para enmarcar la importancia de por qué debe de existir una rendición de cuentas. Ahora bien, tratando de dar unos datos adicionales, vemos que, por ejemplo, el gasto federalizado en términos generales, que incluye el ramo 28, que es participaciones, ramo 33, fondos de aportaciones, los convenios de descentralización, reasignación, subsidios, transferencias y demás, estamos hablando que en promedio o históricamente las entidades federativas están dependiendo cerca del 90% de sus ingresos totales del gasto federalizado. En el caso de los municipios la dependencia tiende a ser un poco menor, pero si consideramos aquellos municipios con carencias importantes y pobreza, la dependencia puede ser bastante equivalente. Entonces, justamente en esta utilización de los recursos, sobre la parte de valorar si todos los programas presupuestarios por los cuales se transfiere el gasto federalizado, que prácticamente estamos ascendiendo a cerca de 100 en promedio de fondos y programas distintos, se están realizando de manera adecuada y con los alcances necesarios, ¿no? Digamos, eso es para responder la primera parte de la pregunta. Y ahora, en cuanto en particular el esquema de valoración, por supuesto, desde la propia implementación establecida en la Ley de Coordinación Fiscal desde 2016, nos parece que fortalece, por supuesto, toda esta parte del gasto federalizado en la parte técnica, metodológica, con los términos de referencias adecuados, ¿no? Y además puede ser una estrategia bastante integral para que todas las instancias, como se comentaba, se involucraran en el mismo. Adicionalmente, de alguna forma, es buscar que sea vinculativo justamente a las acciones de planeación que tengan las propias entidades federativas y municipios. Y al mismo tiempo las dependencias federales coordinadoras puedan de alguna forma tener mayor presencia en estos resultados. Normalmente, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Que una vez que se hacía la transferencia de recursos a las entidades federativas y a los municipios, desde el punto de vista de la coordinadora, pues las obligaciones quedaban hasta ahí establecidas. Todo el peso caía en las entidades federativas y los municipios. De alguna forma, este nuevo esquema, ese mecanismo, lo que permite es justamente mantener de las dos partes una pues mayor cercanía. Y en particular, al tener estas metodologías de evaluación específicas, también permite de alguna forma, como lo estaba mostrando justamente Tania, de alguna forma agruparlos por sus distintos alcances de manera adecuada, ¿no? Esto, por supuesto, no contraviene
de las obligaciones que están establecidas justamente en el marco de la Constitución, de la Ley Federal de Presupuesto Responsable Hacendaria, de la normatividad local que existe en materia de generar las evaluaciones de sus propios recursos, desde el punto de vista en que al final la aplicación del ramo 33 junto con todos sus proyectos y programas estatales, municipales en este caso, estas evaluaciones locales lo que buscan es ver la pertinencia de la aplicación de sus planes de desarrollo en ese ámbito local. Y desde este nuevo mecanismo de evaluación lo que se permite es simplemente observar todo el ramo 33 funcionando en sincronía. Es básicamente en ese punto de vista. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con preguntas y respuestas o de hacer una conclusión, me gustaría que nos indicaran con mayor claridad con quién recurren los estados y obviamente a Hacienda para qué recurren los estados en el caso de estas evaluaciones, cuál es el papel de Hacienda y qué dependencia de Hacienda es la que puede responder sus preguntas. Bueno, en particular, en lo que se refiere al mecanismo o al fideicomiso para las evaluaciones que se establecen en el Programa Anual de Evaluación, digamos que la ventana más importante que define y coordina las evaluaciones es la dependencia coordinadora de los fondos, ¿no? Entonces, la dependencia coordinadora de los fondos, dependiendo qué tipo de evaluación sea, si es estratégica en el ámbito federal o bien particular en el ámbito local, pero supongamos que hay una dependencia que se va a evaluar un fondo en 8 entidades federativas, es la dependencia coordinadora la que se tiene que ajustar a los términos de referencia y a las metodologías que haya establecido Coneval o en su caso la Secretaría de Hacienda y coordinar la evaluación con las entidades federativas. Muchas de las consultas que hemos tenido a lo largo del tiempo directamente por parte de las entidades federativas tiene que ver precisamente con este tema de si es obligación de las entidades federativas evaluar todos los fondos todos los años, y nuestra respuesta ha sido, como lo mencionaste en la intervención anterior, tiene que ver más con lo que dice la ley, y la ley es muy clara en el sentido que señala que los fondos se van a evaluar conforme al mecanismo que establezca en el artículo 49, y esto es conforme al 110, y el 110 de la ley habla del Programa Anual de Evaluación. Y la segunda consulta que nos hacen directamente muchas entidades federativas es si hay posibilidad de acceder a los recursos del fideicomiso para que lleven a cabo evaluaciones a los fondos del ramo 33, y ahí lo que nosotros, o la consulta que nos hacen, la respuesta que hacemos en ese aspecto es que los recursos, o lo que dice la ley es que se van a ejercer los recursos conforme al mecanismo que se establezca para tal efecto, y ese mecanismo fue el fideicomiso de los fondos de aportaciones, el cual establece que las evaluaciones las deben de coordinar las dependencias coordinadoras, y ellos son las que contratan las evaluaciones que se ejecutan a nivel federal o bien en la entidad federativa. Entonces la respuesta es en un claro sí o no, no hay acceso, no hay transferencia de recursos a las entidades federativas para que lleven a cabo las evaluaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, algo equivalente a Marciano, es decir, ¿qué deben hacer las entidades federativas para que la Auditoría Superior considere que han cumplido año con año? Bueno, en principio, dado este nuevo mecanismo que se está implementando, es que tengan constancia de que efectivamente existe un acercamiento con las entidades coordinadoras, sobre todo porque ellos son el punto donde están dando todos los insumos necesarios para que las evaluaciones puedan llevarse a cabo. En particular también recordemos que las auditorías que se realizan son financieras con enfoque de desempeño. De la parte de desempeño, lo que mucho se revisa es los indicadores, qué tan actualizados se están realizando, proporcionando la información debida para que funcione de manera adecuada.
y en particular lo que hemos encontrado en muchas ocasiones es que no necesariamente están teniendo la información correspondiente, actualizada, comunicada, y de alguna forma esto incide desde el punto de vista de la auditoría en el cumplimiento de los propios objetivos esperados del fondo. Si bien efectivamente no estamos haciendo una revisión de la pertenencia de los alcances de evaluación, sí, por supuesto, lo que se revisa es que exista algún tipo de conexión entre el ejercicio de recursos y los objetivos del fondo. Muy bien, bueno, tal vez una de las razones más importantes por las cuales la elección de 2018 salió como salió es que hay una demanda de que haya cambios importantes en el país, y ya sabemos cuáles son los temas. Aquí no estamos en campaña, no los voy a repetir, pero varios de esos temas tienen muchísimo que ver con la composición de estos fondos. Y precisamente, si el que está siguiendo los periódicos en este momento puede ver que el esfuerzo presupuestal que esto está requiriendo es muy grande. Y una de las recomendaciones que hace Coneval es, y ha sido desde 2007, cuando hicimos estas evaluaciones por primera vez, tiene que haber mucha más información cruzada, tiene que haber mucho más trabajo coordinado entre federación, estados, municipios, tiene que haber en algún momento del futuro próximo una evaluación de resultados del trabajo conjunto, no del trabajo de cada uno por separado. Y aunque yo creo que este mecanismo, con fichas de evaluación anuales que satisfacen la ley por una parte, pero por otra parte con un esquema de evaluaciones sexenales prácticamente de los fondos, de cada uno de los fondos, está marcando un cambio histórico en que realmente sepamos qué es lo que está sucediendo allí. El problema muchas veces no es que Hacienda no sepa lo que está sucediendo, sino que muchas veces tampoco muchas oficinas de gobiernos estatales saben qué pasa con algunos de estos fondos cuando finalmente llegan a algún municipio. Entonces, saber qué hicimos, qué logramos, qué falta para el siguiente nivel, etcétera, es en este momento fundamental. La última cuenta de algo, perdón, muy vulgar y corriente, pero de plantas de saneamiento de aguas en Jalisco, arroja que 271 plantas, que no es la mayoría, pero es casi la mayoría, no funcionan, simplemente no operan. Y en parte, ¿por qué es esto? Bueno, en parte porque cuesta trabajo, porque el mantenimiento es caro, etcétera, pero en parte también porque no ha habido sistemas de información que lleguen desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba para decirnos que una política que gastó sigue sirviendo. Entonces, realmente, aunque es un esquema complejo, y aquí el resto de los participantes pueden resolver las dudas de ustedes mucho más claramente que yo, pero sí es un paso muy importante para que sepamos qué es lo que está sucediendo y para que la política pública tenga éxito. Entonces, bueno, no sé si alguno de los participantes quiere decir otra cosa, y si no, pasamos a las preguntas de ustedes. Yo no sé si va a ser al azar o porque efectivamente con tan poco tiempo no puedo agruparlas y ver. Ándale, me ayudaría muchísimo. Yo voy leyendo 2 o 3 de arriba y tú me ayudas, qué amable. Gracias. Bueno, una pregunta de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca. En 2017, de manera coordinada, emitieron Hacienda y Coneval un PAE. ¿Cuáles son los resultados de ese PAE? ¿Y están disponibles o no están disponibles? Hay otras preguntas aquí, pero veo que hay muchas, entonces voy a limitarme a esas 2. Sí,
No solo del PAE 2017, sino de todos los PAEs que se publican, se emiten y se publican en las páginas tanto de Hacienda como de Coneval. Los avances de las evaluaciones se reportan, ya sean sociales o no sociales, en los informes trimestrales de las finanzas públicas, en la cuenta pública de la Hacienda Federal. También se da un reporte y un anexo específico sobre las evaluaciones. Ahí viene todo el compendio anual, y en el portal específicamente de transparencia presupuestaria, sé que también en la parte de Coneval viene un apartado específico de el rubro de programas, y donde viene la parte de sistema de evaluación del desempeño, y vienen descargables todas las evaluaciones con sus informes, pudiendo consultar por año, por ramo, por dependencia, por programa, cuáles son las evaluaciones que se han realizado de manera histórica y que se reportan a la Secretaría y al Coneval. Nada más en términos de resultados, déjenme les cuento. Como bien dijo José Ángel, todas las evaluaciones están, pero en 2017, en el PAE 2017, se solicitaron en específico varias evaluaciones de desempeño grandes para FONE, FASE y FAETA para varias entidades federativas, y las fichas de desempeño del FAIS. Ahorita las fichas del desempeño del FAIS se cumplieron, y de hecho déjenme agradecerles a casi todas las entidades federativas que nos dieron respuesta a su posición institucional sobre esa evaluación. Las otras evaluaciones no se pudieron hacer porque se estaba construyendo el mecanismo, entonces se replantearon para el PAE 2018. ¿Ok? ¿Con qué finalidad? Con que en la del 2018 hicieran la evaluación del 2017. Acuérdense que las evaluaciones, esto es bien importante, las hacemos sobre ejercicio concluido. ¿Ok? O sea, ahorita en 2018 se evalúa el ejercicio 2017 y en 2017 se evalúa el 2016. Entonces, estas evaluaciones, las que vienen con nombre de Estado, para FONE, FASE y FAETA, van, como las iban a hacer este año, a las de 2016 y las de 2017. Están en trámite porque siguen en el proceso con el mecanismo para la contratación. Entonces, si ustedes se fijan en el PAE, las que coordina Coneval, la fecha de término es después de un mes de terminado el contrato. Entonces, cuando tengan el contrato, les diremos cuándo están, pero ahorita no tienen contrato. Muy bien, pues afortunadamente hay varias preguntas coincidentes, de otra manera no terminaríamos ni en 2 horas, y varias se refieren al papel de la Auditoría Superior y a las observaciones hechas por la Auditoría Superior. Entonces le pido a Marciano que nos explique, por favor. Sí, claro. Gracias. La preocupación que nos están externando es básicamente de la duplicidad sobre el tema de las evaluaciones. Sí es importante que tomen en consideración que las instancias coordinadoras son quienes van a estar definiendo justamente los alcances de cada una de las evaluaciones, y justamente eso les puede servir de punto de partida para las evaluaciones que estarían haciendo en sus propias instancias locales. Recordando un poco lo que se estaba comentando hace unos momentos, que las evaluaciones locales deben de ir también un tanto con el enfoque de convergencia con toda la serie de fondos y programas que están implementados desde la parte local. Es simplemente cómo se conjuga esa parte local. Ya la parte de términos de referencia, en términos generales de cada uno de los fondos y cómo están conjugados con cada una de las instancias coordinadoras, pues bueno, la comunicación vendría de ahí directamente. Para casos más específicos sobre el alcance de las propias observaciones de la auditoría, pues me pongo a sus órdenes para estar revisando cada uno de los detalles, porque también recordemos que no necesariamente las observaciones que se han estado realizando son genéricas para en todos los casos. Muchas veces obedecen a cuestiones muy puntuales. Entonces, me gustaría en su caso revisar algunos de los temas que traigan. A ver, hay algunas preguntas que tienen que ver con la disparidad en los fondos. Efectivamente, hay fondos de nómina, hay fondos que se pueden usar para obra, hay fondos que se pueden usar para obra y para otras cosas y para nómina. Y además, algunos fondos tienen propósitos y otros no.
Hay una pregunta que viene de Oaxaca, de la Secretaría de Finanzas, respecto de esta disparidad. Creo que no hay mucha claridad en torno al origen de la disparidad. Parece que, no sé, parece que Hacienda, Coneval, la Auditoría Superior están diseñando algo que tiene reglas totalmente distintas dentro de cada uno de los componentes. ¿Podrían explicarnos cómo se origina esto y si hay alguna solución? Disparidad en la naturaleza de los fondos, cómo se miden, cómo se evalúan, cómo se gastan, cada uno tiene sus propias reglas, etcétera. Bueno, la disparidad, para bien o para mal, viene pues desde la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? El origen que da cuenta de los fondos de aportaciones pues viene desde la descentralización educativa, y actualmente ahora se volvió a centralizar la parte de nómina. Pero ahí específicamente se establecen los fondos de aportaciones que tienen, en algunos casos, de manera muy específica, objetivos y propósitos, como decía el doctor, como el caso del FAIS, por ejemplo, o algo muy general como es el propio FASA o FONE. Yo creo que, sin duda, es un tema de un reto, no solamente la aplicación de los recursos, sino la evaluación de los recursos cuando tienen un origen de esa naturaleza y que no puede ser modificado así como si fueran unas reglas de operación, ¿no? Cuando las reglas de operación, vamos a llamarlas de esa forma, están en una ley, pues difícilmente las podemos modificar. Pero hacia allá deberíamos de tender o tener la visión de tener la posibilidad de modificar, inclusive con los resultados de las evaluaciones, hacer propuestas de modificación a la Ley de Coordinación Fiscal precisamente, pero con base en evidencia, ¿no? Yo refiero mucho a la modificación que se hizo en el caso del FAIS, porque sí sé de buena fuente que se utilizaban estudios y recomendaciones del propio Coneval, pues para dirigir de manera más focalizada los recursos, ¿no? Y eso llevó a una modificación a la propia Ley de Coordinación Fiscal. Déjenme ponerlo, y lo traigo un poco en los retos de esta manera. Está por concluir esta administración, obviamente seguirá los fondos de aportaciones, y Marciano conoce muy bien lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero quizás lo que nos falta es una mayor coordinación entre entidades federativas, autoridades federales, llámese Coneval, Hacienda, la propia Auditoría Superior de la Federación y las dependencias coordinadas de los fondos para este propósito. Si nuestro propósito es poder tener un ejercicio de rendición de cuentas o bien, más allá de la rendición de cuentas, información que nos permita tomar mejores decisiones para hacer más eficiente el gasto público, mejorar la calidad del gasto público, si ese fuera nuestro objetivo o nuestro fin último, que se traduce, en otras palabras, en mejorar la calidad de vida de las personas, bien vale la pena poner en la mesa la posibilidad de establecer un mecanismo sistemático para analizar esta situación. Actualmente el esquema es reuniones con los coordinadores de los fondos o reuniones con los estados, entre Hacienda y los estados, Hacienda y los coordinadores de los fondos, Coneval a su vez por su parte, o a veces entre los dos, la auditoría igual, cada uno, como que tenemos ventanas abiertas con todos y ustedes tienen ventanas abiertas con cada uno de nosotros. Lo ideal, lo dejo en la mesa para que después en la próxima administración tal vez lo puedan retomar y si es pertinente lo pueden llevar a cabo. Uno de los mecanismos que permitirían tener sistemáticamente una revisión de este tipo de estrategias es crear un grupo de trabajo al interior del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ¿no? En donde todas las entidades federativas están sentadas y donde ven temas de aportaciones federales, hay un grupo específico de aportaciones para que haya un subgrupo de trabajo en materia de evaluación que trabaje sistemáticamente y que esté compuesto por la Secretaría de Hacienda, Coneval, la propia auditoría si es necesario, y por lo menos los 8 grupos representantes de las zonas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para que de manera sistemática analicen las evaluaciones que están llevando a cabo y las recomendaciones, y de ahí inclusive del propio seno de ese subgrupo o bien del grupo de trabajo de aportaciones puedan derivar en recomendaciones de cambios a la Ley de Coordinación Fiscal con base en evidencia. Muchísimas gracias. 1000 gracias por las 1000 preguntas.
Sin embargo, gran parte de las preguntas son muy parecidas. Y Tania me ha hecho favor de sintetizar, obviamente no sintetiza todas, pero sí sintetiza una buena parte de ellas. La primera ¿es obligatorio evaluar los 8 fondos anualmente, sí o no, y cómo? Entonces, eso se los voy a pasar a ustedes dos. Y 2, si no podemos acceder al fideicomiso que tiene Hacienda, ¿puede un Estado hacer una evaluación por sí mismo sin que después se le observe duplicidad en el gasto? O sea, sin que esto origine responsabilidades de otro tipo. Entonces, le pido nada más a Auditoría Superior y a Coneval que nos aclare estas dos. De acuerdo. Empezaría por la segunda. En caso de utilizar recursos propios para llevar a cabo evaluaciones a nivel local, sí, por supuesto, pueden estar haciendo sus propias evaluaciones, siempre y cuando también no pierdan de vista de que no es exclusivamente para evaluar un recurso del ramo 33 en particular. Tendría que estar orientado a cómo se inserta, en el caso, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, cómo conjuga esta evaluación en relación con los otros programas que también estén ejecutándose a nivel local en esta misma materia. Ahora, al mismo tiempo, pasando a la primera pregunta, si es obligatorio evaluar los 8 fondos anualmente, bueno, está Hacienda y Coneval ahorita para contestarles más puntualmente, pero lo que diríamos es, en el caso de la auditoría, sí es importante que se demuestre qué tipo de comunicación existió justamente con las coordinadoras para evaluar la factibilidad o no en ese año en particular de lo que se haya realizado. Si no, no hay manera, no hay constancia fehaciente de cuáles fueron los esfuerzos orientados justamente al cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Tania, pero si José Ángel quiere hacer una nota breve. A ver, lo que dice la Constitución es que todos los recursos se deben de evaluar, ¿no? Punto. En el caso federal, el programa anual de evaluaciones no evalúa todos los años todos los programas públicos. Los fondos son programas presupuestarios. Tienen una categoría de programa presupuestario con modalidad I y por tanto entran en la misma categoría, en el mismo concepto de programas que son susceptibles de evaluarse. Entonces, la ley, inclusive la Constitución, no te dice que todos los años deben de evaluarse todos los recursos públicos y todos los programas, ¿no? Por eso hemos diseñado una estrategia de evaluación a través del mecanismo que lleva implícita fichas de monitoreo, pero ya evaluaciones específicas de manera con un horizonte temporal muy específico, ¿no? Yo nada más quiero agregar, porque esta pregunta sigue, desde mi perspectiva, no está siendo claramente respondida, ¿no? En el tema de que esto es un proceso. O sea, nosotros desde Coneval creemos que esto es un proceso. O sea, la modificación a la ley fue en 2016. O sea, apenas estamos empezando este nuevo proceso. ¿Cuál es el objetivo desde y esto lo hablo a partir de Coneval, de lo que estamos haciendo es que esa evaluación, sea anual o no, porque también hay algunas veces que dicen, bueno, es que el presupuesto es anual, entonces debería de ser anual, ¿no? Y hay veces que decimos, no, pues el mecanismo. Y como bien dice Ángel, no todos los programas presupuestarios se evalúan anualmente, pero sí todos los programas sociales se evalúan anualmente. Entonces, más allá de eso, lo que sí les quiero dar esta garantía es que desde el Coneval estamos trabajando constantemente en señalar, en definir estrategias y mecanismos y procesos de operación que haga generar información para que se hagan evaluaciones para la toma de decisiones y para la rendición de cuentas. En ese sentido, este año, con base en el PAE 2018, no solo estamos de nuevo haciendo por segundo año las fichas de desempeño del FAIS, que son 2 fichas por entidad federativa, para el FICE y para el FISUM. Entonces, la evaluación del FAIS está cubierta para todas las 32 entidades federativas.
Lo que estamos haciendo también este año es las fichas del FAM, Asistencia Social. Entonces, el FAM, Asistencia Social, está cubierto para las entidades federativas. ¿Okay? Yo quisiera dentro de poco poder sentarme aquí y decirles, todos los fondos están cubiertos, pero no va a ser pronto. O sea, ustedes saben que aunque en Coneval tuvimos la oportunidad de crecer un poco, pues para el equipo de Ramo 33 seguimos siendo 4, entonces no nos da la vida. Pero en serio estamos con toda la actitud y todas las ganas de poder darles soluciones poco a poco y que se vayan construyendo, ¿vale? Muchísimas gracias. Les agradezco mucho habernos explicado un mecanismo que es complejo. Espero que se hayan resuelto dudas y, bueno, y seguimos dispuestos a hablar con ustedes para que esto se haga cada vez mejor. No sé si alguna persona del equipo nos pudiera transcribir o por lo menos escanear las preguntas y nos las compartan, ¿no? Muchas de ellas las hemos recibido a lo largo de otros foros, y las podemos contestar, pues para tenerlas también en el radar, ¿no? Por favor. Un comentario complementario. Al final de cuentas me llamó la atención también una de las preguntas que están enfocando si existe la misma obligatoriedad para recursos, por ejemplo, del ramo 23. Recordemos que este mecanismo es exclusivo para el ramo 33. Todo lo que tiene que ver con el reporte del ejercicio, gasto, destino, uso y, en su caso, lo que ahorita entiendo se está implementando en el sistema en formato único para la parte de evaluación, eso sigue con su mismo procedimiento de información. Eso no lo está alterando, pero estamos hablando de dos mecanismos distintos. Bueno, muchísimas gracias y aquí seguimos. Buenas tardes.